Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Por afanes no vemos tanta belleza, no. ¿Cómo impactó en el medio ambiente la pandemia? Es una pregunta que se formulan muchos investigadores alrededor de este maravilloso planeta. La cuarentena por coronavirus produjo consecuencias para el medio ambiente como la reducción en la concentración del dióxido de nitrógeno ante la baja circulación de autos y la disminución de la producción industrial. Se volvieron a ver aguas cristalinas, aire más puro y hasta animalitos silvestres caminando por las calles y muchas aves preciosas acercarse a la gente. Estas y muchas reflexiones serán integradas en un simposio ambiental el 30 de agosto desde Colombia para el mundo, bajo la modalidad virtual. Será gratuito y hoy está con nosotros el licenciado en Física y Matemáticas de la Universidad Libre, Germán López Noreña. El tema del simposio será Experiencia investigativa ambiental y de educación iberoamericana en pre y post pandemia. Él estará con nosotros en un instante. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Saludamos a nuestros oyentes y damos la cordial bienvenida a este programa Nuestro Oxígeno. También damos la cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial y muy especial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué privilegio es amplificar información acerca de simposios, de información valiosa para la comunidad. Nos acompaña el licenciado en Física y Matemáticas de la Universidad Libre, Germán López. También él es especialista en Educación Matemática de la Universidad del Valle, doctor en Pedagogía por Atlantic International University y fundador y director general de la Fundación Red Frey para la Educación en Iberoamérica. Es docente de Física y Matemáticas del Magisterio Nacional y catedrático e investigador de la Universidad Santiago de Cali. Es asesor de trabajos de grado, tesis de maestría, tesis doctorales en educación, conferencista nacional e internacional y miembro del comité científico de más de 5 revistas indexadas en América Latina, con 16 libros y más de 20 artículos publicados, citados en tesis doctorales de maestrías, proyectos de grado, artículos y libros. Le damos la bienvenida al doctor y licenciado Germán López. Qué privilegio que nos acompañe hoy para hablar de educación ambiental y, por supuesto, de este gran simposio. Gracias, Marian. Gracias, Carlos Alberto. Cordial saludo, audiencia del programa Oxígeno de la cadena Neto del Ar y un ambiental saludo. Quisiera hablarles un poquito de la Fundación Red Frey en un espacio de 5 minutos. Soy el gestor y fundador de la Fundación Red Frey, Fundación Red para la Educación en Iberoamérica, que nace aproximadamente en marzo del 2021, gracias a una experiencia muy significativa que tuve como vicepresidente general y jefe de Relaciones Internacionales de un centro de estudios sobre epistemología pedagógica. La Fundación Red Frey es una fundación de connotados académicos iberoamericanos, a los que hace parte colegas de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Coimbra de Portugal, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Norbert Wiener de Perú, la Universidad de Castro Carazó de Costa Rica, la Universidad de Córdoba en Colombia, y en fin, una serie de universidades a nivel iberoamericano que estamos procurando y trabajando en pro de una nueva educación iberoamericana. La Fundación Frey tiene su reconocimiento legal ante la Cámara de Comercio de Colombia. Ya logramos la editorial para la universidad, para la fundación, para su producción de textos.
Su estructura funciona a partir de miembros de honor. Un miembro de honor es un connotado investigador en un campo de investigación que hace las veces de asesor y consultor de la línea de investigación de la Fundación. Miembros titulares, miembros participantes, y en la actualidad contamos con líneas de investigación como universitología, educación ambiental, educación matemática, educación infantil, educación, sociedad y políticas públicas, educación, interculturalidad y decolonialidad crítica. Y estamos gestando unos procesos muy interesantes en el contexto iberoamericano en pro de la educación para nuestros pueblos. Profesor Germán López, hablar de educación ambiental es todo un proceso que debe existir desde los niños hasta nuestra edad mayor o nuestra edad final, desde la cuna hasta la tumba, definitivamente. A veces por no prestarle atención a la educación ambiental, por no cuidar el entorno, por no cuidar el medio ambiente, pues llegamos a situaciones de contaminación muy fuertes que pueden afectar la respiración si estamos contaminando el aire, intoxicación si estamos afectando el suelo o el agua, que es el líquido de la vida. La pandemia ha sido como un tsunami, ha generado muchas afectaciones, pérdida de seres queridos, de vidas humanas, de amigos, conocidos. También nos ha dejado pues muchas enseñanzas, muchas reflexiones. ¿Cuál es su reflexión, profesor Germán López Noreña? Gracias, Carlos Alberto. Indudablemente la línea de educación ambiental que se está trabajando en la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica, que es una línea conformada por connotados investigadores como el doctor Antonio González, catedrático e investigador de la Universidad del Valle, la doctora Melba Vázquez de la Universidad Norbert Wiener de Perú, la doctora Eugenia Ugalde Rodríguez de la Universidad Castro Carazó de Costa Rica, el doctor Roberto Cañete Ferreira de la Universidad Autónoma de Encarnación de Paraguay, los doctores Esperanza López y Emanuel Poblete de la Universidad del Estado de Morelos, y el doctor Samuel González Arizmendi de la Universidad de Córdoba. Tiene una visión muy moderna, muy interesante con respecto a la educación ambiental. Sin duda, cuando se habla de educación ambiental, hay referentes muy importantes. Y un referente muy importante para la línea de investigación en educación ambiental lo constituye los trabajos del paradigma ecológico del doctor Frijol Capra. Escribía en uno de mis textos con respecto a la reflexión del doctor Frijol Capra que el mundo, el hombre, en una danza, digámoslo, en una danza acelerada, está envenenando nuestro planeta. Lluvias ácidas, contaminación ambiental, degradación ecológica. E indudablemente uno de los grandes adalides de la necesidad del proceso de culturación, de generar cultura ambiental, ha sido el doctor Frijol Capra. Y él habla de la importancia del logro de la ecoalfabetización ambiental. Lo que dices, Carlos Alberto, es muy cierto, ¿no? La pandemia, en la época de la pandemia, producto de las cuarentenas obligadas por parte de la Organización Mundial de la Salud y los Ministerios de Educación Nacional de todos los países en el mundo, generó un proceso interesante en lo que respecta a la posibilidad de que muchas cosas que antes no se estaban, que se habían suprimido, se lograran. Por ejemplo, tú lo decías ahora, ver en las calles algunos animalitos, la recuperación un poco del aire, pero en la parte ambiental, lastimosamente, después, digamos que en un evento de pospandemia, tú también lo decías ahora de una manera muy significativa y asertiva, está generando un proceso de desechos, un proceso de una situación compleja. Entonces, este fenómeno de pandemia para la parte de la educación ambiental indudablemente representa, en cierta manera, una enseñanza, un aprendizaje. La pandemia COVID-19
así como si uno hace un estudio, desarrollo histórico de las pandemias, que empiezan desde mucho antes, indudablemente son crisis que se han presentado de problemas de salubridad a nivel del mundo y de una u otra manera pues han representado también la opción y la posibilidad para que el hombre sea resiliente. Ese término resiliencia que es tan importante, que implica la posibilidad de que el ser humano sea competente ante las adversidades y pueda salir adelante de las adversidades. Yo creo que esta pandemia COVID-19, en lo que respecta a la parte ambiental, a la parte ecológica, genera un aprendizaje y una posibilidad. Esa apertura a una nueva lectura, a una nueva manera de la importancia de ver el mundo, de ver nuestra naturaleza, de ver nuestro planeta. La pregunta es: ¿qué le vamos a dejar a nuestros niños, a nuestras nuevas generaciones, a nuestros nietos? Entonces, este simposio internacional, organizado por la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica, que hemos titulado Simposio Experiencias Investigativas Ambientales y de Educación Iberoamericana en Pre- y Postpandemia, cuyo director es este gran ecologista y ambientalista colombiano, el doctor Antonio González, tiene una participación muy directa de la Universidad del Centro Panamericano de Estudios Superiores, la Universidad del Valle, la Universidad Norbert Wiener, la Universidad Autónoma de Iberoamérica, la Universidad Autónoma de Encarnación, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Estado de Morelos y RIDEPSO. RIDEPSO es una red de investigación en educación subpedagógica que ha gestado y ha generado el doctor Samuel González Arizmendi, que tiene una postura y una posibilidad muy interesante porque es una nueva pedagogía emergente que está muy ligada a la parte ambiental, puesto que trabaja la parte sujeto, vida y pedagogía. Entonces, este simposio que hemos titulado Experiencias Investigativas Ambientales y de Educación Iberoamericana en Pre- y Postpandemia, a celebrarse el martes 30 de agosto, modalidad virtual, es un escenario de presentación a nivel nacional e internacional de nuestra línea de investigación en educación ambiental, ¿sí? En esta convocamos a este evento académico a la Academia Nacional e Internacional en lo que respecta y a la educación, obviamente, a los estudiantes, a los maestros, a los profesores de Colombia y de Iberoamérica, a que se hagan presentes. ¿Cuál es el objetivo de este simposio? Es socializar a nivel nacional e internacional investigaciones teóricas y aplicadas sobre el campo investigativo de la educación ambiental. Educación ambiental que es contemplada como elemento fundamental para la educación desde una perspectiva de una educación de calidad e inclusive por la UNESCO. Todos conocemos y sabemos de la Agenda 2030 que ha diseñado la UNESCO y específicamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que habla de la inclusión, de la educación de inclusión y de calidad. Esta parte de la educación ambiental es concebida por la UNESCO como uno de los elementos fundamentales y pilares fundamentales de la posibilidad del desarrollo sostenible. El programa, tenemos de 1 p.m. a 1:10 p.m. la apertura del simposio, el saludo y presentación de la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica, a cargo de quienes habla, que soy el fundador y director general de la Fundación. De 1:10 a 1:20 p.m. la presentación de la línea en educación ambiental de FREI de nuestro director, doctor Luis Antonio González Escobar, de aquí de Colombia. Es ambientalista de la Universidad del Valle y de UNICEF de México. Y algo muy interesante, al doctor Antonio González hay que hacerle un reconocimiento porque ha sido uno de los grandes pioneros de la formación y de la educación ambiental a nivel de Colombia y a nivel de Iberoamérica. Gestor, si no el primero, uno de los primeros de la parte posgradual de la educación ambiental a nivel del país. La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. El profesor Luis Antonio González también fue el director de la maestría en educación ambiental de la Universidad Santiago de Cali. Es un gran investigador, ha sido también invitado a este programa Nuestro Oxígeno. Sí, correcto. El doctor Luis Antonio fue el gestor de la
maestría, y es una persona muy representativa a nivel de América Latina y a nivel de Iberoamérica. Sinceramente, la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica FREI se viste de gala y es un lujo de director de línea que tenemos al doctor Luis Antonio González Escobar. De 1:20 a 1:50 tenemos la presentación de experiencia de alfabetización ambiental para todos, la experiencia de 35 años del programa de educación y la divulgación científica. Técnica en temas ambientales, a cargo de la doctora Irene de Weiss, Argentina. A ver, la doctora Irene de Weiss es una científica ambientalista, estudiosa de la ecología, graduada en la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en la Universidad de Oregón y maestría en la Universidad Autónoma de México. Logramos el contacto con ella gracias a el reconocimiento internacional que tiene el doctor Luis Antonio González y a su cercanía desde el punto de vista académico. Entonces, nos vestimos de lujo porque esta propuesta de la alfabetización ambiental para todos, que yo hacía mención como Frijo Capra en un texto que trabajé hace muchos años, que es muy interesante, genera todo un proceso y todo un programa de investigación y todas unas dinámicas muy especiales para la alfabetización ambiental. Y esa parte de alfabetización ambiental para todos, tú lo decías, Carlos Alberto, ahora, es algo que deben hacer desde el niño en la educación infantil, en el preescolar, y que nunca debe morir, porque siempre el cuidado de nuestro planeta, para ver qué es lo que le vamos a dejar a nuestras generaciones, dónde vivimos, es supremamente importante. Entonces, el trabajo de alfabetización ambiental imagínense, más de 35 años de esta doctora, que es un referente para la Organización de Estados Americanos, ha trabajado con la UNESCO, ha liderado una serie de procesos muy interesantes a nivel nacional e internacional. Desde Argentina para el mundo, tenemos la opción y la posibilidad de escuchar estas experiencias. Recuérdenos el nombre de la invitada de Argentina. Doctora Irene de Weiss. Doctora Irene de Weiss. Marian, qué importante, nosotros no nos cansamos de repetir en este programa que el proceso de educación ambiental empieza desde la primera escuela de todo ser humano, el hogar, la casa. Y los primeros maestros, los padres, los abuelos, los tíos. Con el buen ejemplo es la única manera de enseñar. Así es, Carlos Alberto, esto que usted menciona es muy importante y justo es el momento oportuno para hacerle esta pregunta al licenciado Germán López, porque él ha tenido toda su vida una pasión con el tema de la educación. Incluso, pues estuvo la Universidad de Atlantic International justo en este tema de pedagogía. Entonces, qué importante es que usted nos cuente, por favor, desde su niñez, cómo fue este encuentro con la educación y en qué momento de su vida usted sugiere y replantea que la educación es lo más importante en cuanto a estos temas de medio ambiente, pero también es educador usted en matemáticas. Entonces cuéntenos un poquito de esto, porque es usted un catedrático e investigador. ¿Cómo podemos hacer de los modelos educativos pues un modelo que nos acompañe siempre? A veces no nos interesa la educación ambiental y ningún tipo de educación algunas veces. ¿Cómo fortalecer la educación desde casa? Bueno, es una pregunta muy interesante y a la vez muy compleja, pero muy del momento. Y no solo del momento, será una pregunta eterna. A ver, mi experiencia como docente surge muchos años atrás, en el que recuerdo que en la época del bachillerato, cuando nosotros nos graduamos de bachilleres, y yo soy una persona de 64 años, se nos hacía obligatorio una actividad que le llamamos alfabetización. Nosotros los estudiantes de bachillerato en esa época teníamos que alfabetizar. Y desde la alfabetización, yo tuve la opción y la posibilidad de trabajar alfabetización aquí en el municipio de Florida, colegio en el que ingresé la Institución Educativa de las Américas, y desde ahí nació ese amor por la docencia. Tuve la opción y la posibilidad luego de egresar del grado sexto de bachillerato en esa época, que era lo que era 11, lo que son 11 hoy en día, y tuve la fortuna de participar y trabajar con personas mayores. Después ingresé a la universidad, pero compaginé mi estudio como estudiante universitario como obrero en una empresa en Cali, y recuerdo que hacía turnos, trasnochaba para poder sacar la licenciatura. Luego hice los estudios de especialización y los estudios de doctorado.
Y en la actualidad, pues me desempeño como docente en la secundaria, básicamente en la media vocacional, aunque he elaborado desde grado sexto a grado 11. Es una experiencia muy positiva, muy bonita, en la Institución Educativa de las Américas, aquí en Florida Valle. Y luego la opción del pregrado y la opción del doctorado me dio la posibilidad pues de laborar en universidades. Mi recorrido es un poco extenso. Yo he trabajado en la Universidad Nacional de Colombia en Palmira, la Universidad del Valle, la Universidad de ICESI, la Universidad San Buenaventura, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad Católica de Pereira, y en la actualidad pues soy docente de colegio, soy docente de pregrado en la Universidad Santiago de Cali, asesoro tesis doctorales, asesoro tesis de maestría, y pues producto de este trabajo ya llevo aproximadamente la producción de 16 libros, unos 20 artículos, y pues me surgió la idea de la gestación de la Fundación Red Frey, que es una fundación muy connotada, que en este momento pues me parece que se proyecta como vanguardia a nivel de la educación en Iberoamérica. Sobre la pregunta de la importancia de la formación ambiental en los niños, claro, debe surgir desde el seno de la familia, desde el seno desde esa orientación que da el abuelo, desde esa orientación que da el padre de familia, la madre de familia. Hay algunos teóricos de la educación que dicen que la escuela no educa, que educa es el escenario de la escuela. Y lo decía Sabater, muy interesante, ¿no? Decía que el primer espacio, esa instancia de socialización primaria se inicia es en el seno de la casa, en el seno del hogar. Obviamente, en la medida que el niño se le va formando en ese proceso de la educación ambiental, de enseñarle a no tirar el papelito, de enseñarle que hay unos residuos que deben ser clasificados, de enseñarle la importancia de muchas cosas, de el cuidado del planeta, de nuestro futuro, creo que son procesos que se tienen que ir cualificando y se tienen que ir mejorando en el escenario de la escuela, la básica primaria, la secundaria, la educación superior y la posgradual. Lastimosamente, la formación en educación ambiental en nuestro país, en algunos países latinoamericanos también, pues está en un estado muy deficiente, ¿no? Parece que apenas iniciamos una serie de procesos que debieran de haberse realizado muchos años atrás. El Ministerio de Educación Nacional obviamente está impulsando la parte de educación ambiental. Debe ser labor de los colegios, de nuestros profesores. Y el proceso de educación ambiental no solamente es del profesor de ciencias naturales, que es una concepción muy errónea que se tiene desde algunos maestros. No, la obligatoriedad, la responsabilidad de la educación ambiental es una responsabilidad desde el maestro de física, desde el maestro de matemáticas, desde el maestro de ciencias sociales, desde todos los maestros estamos llamados a cumplir con esta responsabilidad porque no es nuestro planeta, es nuestra vida, es el futuro de nuestras nuevas generaciones. Como le digo, es una pregunta bien compleja, bien interesante, podríamos quedarnos aquí muchos programas hablando sobre esto, pero es genial y es importante que ustedes tengan ese tipo de cuestionamientos porque obviamente e indudablemente la parte ambiental es fundamental en el proceso de formación de nuestras nuevas generaciones. Profesor, ustedes van a compartir experiencias sobre lo que significa la parte investigativa ambiental y la educación iberoamericana en pre y post pandemia. La pandemia está, digamos, como ese punto de partida hacia acá y antes en la investigación. Reflexionemos un poco sobre esto. ¿Por qué la pandemia prácticamente está citada en este simposio? Pre-pandemia y también cobija lo de post-pandemia, hay una conferencia muy interesante del doctor Roberto Ferreira Cañete. Es un connotado ambientalista iberoamericano de nacionalidad paraguayo. Y esta conferencia titula sobre la evolución de los sistemas de investigación desde la perspectiva de la ciencia de la complejidad y la educación ambiental. El doctor Roberto Cañete, de igual manera que el doctor Antonio González, vienen generando una propuesta muy interesante de educación ambiental desde la perspectiva de la teoría del pensamiento complejo.
Hablar del pensamiento complejo es algo muy interesante porque es mirar cómo las cosas, cómo el conocimiento, cómo las situaciones en la vida es un complejo, es un intricado red de redes. Ese pensamiento de Edgar Morin llevado al campo de la educación es necesario, no solamente antes de prepandemia, sino en el escenario de pospandemia. Y máxime aún para estos procesos que se deben vivenciar y se están vivenciando y las complejidades y las secuelas que deja el fenómeno de pospandemia. Entonces, el doctor Roberto Cañete Ferreira es un experto, es un estudioso de esta posibilidad de generar e implementar el pensamiento complejo en el campo de la educación ambiental. Hay una conferencia muy interesante que titula Conformaciones humanas de conocimiento vivo post-pandemia, cualidades desde la perspectiva de la educación, y lo trabaja la doctora Angélica María González Peñaranda, el doctor Luis Carlos Mamonejo García de Colombia y el doctor Luis Antonio González Escobar, ellos de la Universidad del Valle y del Centro Panamericano de Estudios Superiores UNICEPIS. Entonces, hay algo muy especial y muy interesante, es que la doctora González Peñaranda, ella es oncóloga. Entonces, mire cómo en este programa tan interesante de este simposio, una experta en salud, una experta en algo tan complejo y tan difícil, y a veces triste, ¿no? Porque cuando uno lo remiten donde el oncólogo parece ser como que la situación está compleja y muy difícil. Entonces, estos expertos en la parte de salud, la doctora Peñaranda como oncóloga, tiene una visión muy interesante, ¿sí? Imagínense, conformaciones humanas de conocimiento vivo post pandemia, es decir, qué sucede con respecto a esa temática que es compleja, ¿no? Y lo miran desde una cualidad, desde la perspectiva de la educación. Interesante esto que va a ocurrir en el simposio ambiental, modalidad virtual, gratuito, el 30 de agosto, Marian. Qué importante toda esta información, profesor Germán. ¿Cómo conectarse con este simposio? ¿Existe una dirección, un formulario? ¿Cómo acceder a él? ¿En qué página se encuentra colgada esta información? Bueno, el simposio internacional, la página está colgada en la página oficial de la Fundación Red Frey. Es muy sencillo, entran a los buscadores de internet, a los buscadores de las redes y escriben Fundación Red Frey. De inmediato entran a la página y en la página están los simposios, porque no solamente es este simposio internacional que vamos a trabajar, sino que vamos a trabajar otros simposios en otras líneas de investigación. Pero obviamente el que nos atañe aquí es la parte del simposio internacional en educación ambiental. Entonces la manera más rápida de ingresar es ingresar a la página de la Fundación Red Frey y ahí encontrarán el enlace para que puedan inscribirse. A ver, ¿cómo cuál es el proceso? El proceso es, primero se hace una inscripción previa y ya hecha la inscripción ya en el escenario el 30 de agosto con el desarrollo del simposio, pues las personas llenarán un formulario de asistencia. Este formulario de asistencia les dará la opción y la posibilidad de que sean certificados. La certificación la expide la UNICEPES, el Centro Universitario Panamericano de Estudios UNICEPE en México, y nuestra Fundación Red Frey. Entonces emiten una certificación. Esta certificación tiene validez porque tanto UNICEPES como la Fundación Red Frey tenemos reconocimiento legal y formal ante las entidades competentes a nivel de los países en los cuales estamos. Recuerden que la Fundación Red Frey tiene su aspecto legal formalizado ante la Cámara de Comercio y como entidad que vigila y supervisa toda esta serie de situaciones. Profesor, pues muchos éxitos con este simposio ambiental internacional que será el 30 de agosto, gratuito, bajo la modalidad virtual, y usted ya nos ha indicado pues cómo inscribirse previamente para poder participar y escuchar a todos los conferencistas nacionales e internacionales. Una reflexión final, profesor, para los amables oyentes en relación a la educación ambiental. Sí,
Carlos Alberto y Marian, como Fundación Red Frey, desde la línea de educación ambiental, para este tan importante programa radial de formación en la parte ambiental, en calidad de director y director general y fundador de la Red Frey, espero que no sea el único espacio, sino que ustedes tengamos la opción y la posibilidad de pronto de estos connotados investigadores de la línea de educación ambiental, como que tener de pronto la opción y la posibilidad de más adelante presentarlos en este programa tan importante, como tengan ustedes la posibilidad de escuchar al doctor Cañete, a la doctora Guaira, a la doctora López, a la doctora Ugalde. Desde ya hago este ofrecimiento, obviamente, y créanlo que haré las gestiones pertinentes para que de pronto ellos nos acompañen. Con el mayor gusto, profesor Germán López. Por aquí estaremos muy atentos para invitar a estos connotados educadores y al mismo tiempo personas que reflexionan para, en un lenguaje sencillo, entregar muchas prácticas, muchas orientaciones con respecto a lo que significa cuidar nuestro medio ambiente. Antes de que sea demasiado tarde para la humanidad, si todos los seres humanos comprendemos la gran responsabilidad colectiva que tenemos por el ambiente, por el entorno, por el agua, por la tierra, por el clima, pues realmente vamos a realizar un trabajo interdisciplinario que será muy efectivo, profesor. Sí, y como reflexión final, Carlos Alberto y Marian, pues agradecerles este espacio, agradecerle a los oyentes, e indudablemente es necesario que pensemos, que hagamos nuevas lecturas con respecto a nuestro medio ambiente, en el lugar en que vivimos, y es responsabilidad de todos, desde el niño de primera infancia hasta el abuelo, conservar nuestro planeta. Despedirme de ustedes y agradecerle a Marian, agradecerle a Carlos Alberto por esta opción, esta posibilidad, al doctor Luis Antonio González, director de nuestra línea, y desde la Fundación Red Frey, un abrazo y un muy ambiental y ecológico saludo, y que tenemos que seguir luchando por nuestro planeta y sacarlo adelante. Abrazos y bendiciones para todos. A nuestro invitado, muchas gracias, lo mejor de lo mejor, y la invitación nuevamente para que participemos en este simposio gratuito, Simposio Ambiental Internacional, el 30 de agosto. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre. Despertar quizás sea tarde para reaccionar. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.